Canal de APP Bahía y al canal de Ahora Multimedios. Lo mismo en las redes sociales, Ahora Multimedios, APP Bahía, lo encuentran rapidísimo. APP Bahía en Instagram, Ahora Multimedios en Instagram. En YouTube los mismos nombres, los mismos usuarios, los mismos canales. Sí, y allí se suscriben y forman parte de esta gigantesca y megalómana comunidad de gente que no sabe bien lo que está haciendo. Quienes sí saben bien lo que están haciendo y ya lo han demostrado con creces, tiene que ver con investigadores e investigadoras del CONICET, ¿sí? De la ciudad de Bahía Blanca en el año 2021, desde el Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Sur, realizaron esta encuesta de pobreza multidimensional en la ciudad de Bahía Blanca, que sirvió para tener una magnitud de cuál es la escala de, no solo desde lo que tiene que ver con los ingresos, sino las condiciones de vivienda, laborales, de vida, del barrio. Bueno, una encuesta que sirvió mucho para analizar y para entender cuál es el diagnóstico social de Bahía Blanca, y que, producto quizás de alguna falta de financiamiento que está teniendo el centro CONICET, el municipio firmó un convenio para repetir una encuesta de inclusión social similar a la que se hizo en 2021. Es por eso que está del otro lado María de Masantos, que es doctora en economía e investigadora del CONICET. María, ¿cómo va? Julián y Andrés te saludan, ¿todo bien? Hola, buenos días Julián, muchas gracias por llamar. No, a vos, María, vos sabés que nos escribieron y a nosotros nos parecía muy interesante y valoramos que esté la iniciativa desde el municipio de conocer y de tener datos fehacientes de cuál es la situación y considerando especialmente el criterio con el que trabajan ustedes, como lo hicieron en 2021. ¿Nos podés contar un poco si hay una diferencia respecto al estudio de 2021? ¿Cuáles son los objetivos que trazaron con el municipio? Bueno, sí, claro, esta encuesta, como bien decís, pretende darle continuidad a la que hicimos en 2021, con lo cual hay un núcleo de preguntas que se repiten en esta encuesta que son las mismas para poder medir lo mismo ahora en 2024 y entonces poder hacer estadísticas comparables con aquella del 2021, especialmente del índice de pobreza multidimensional que se elaboró y se dio a difusión en ese momento, que cubre 5 dimensiones: la dimensión de vivienda, servicios básicos, salud, educación, empleo y seguridad social. La encuesta, además, igual cubre algunas otras dimensiones, como por ejemplo la de acceso a financiamiento. Entonces, a diferentes instrumentos de financiamiento, ¿no? Entonces, de esta manera, la verdad es que es una encuesta que si bien no es larga, porque también cuidamos de hacerla un poco más corta y quitamos preguntas que quizás no utilizamos tanto en aquella oportunidad, entonces es una encuesta que lleva, lo digo para que la población esté informada también tampoco es que es un montón de tiempo, lleva 20, 25 minutos hacerla, pero con esos 20, 25 minutos nosotros podemos recabar un montón de información muy importante y con bastante grado de detalle, que nos permite construir este índice, pero además nos permite luego indagar dentro de cada dimensión de manera un poco más profunda y exhaustiva las carencias, las barreras o los accesos, digamos vamos a poder ver la evolución, si algunas cosas mejoraron, si otras empeoraron, cuál es el global. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de poder llevar adelante este trabajo. María, Andrés te habla, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. ¿Cómo se deciden los lugares, cómo sectorizan la ciudad, cuáles son las cuestiones que ponderan en qué lugar van dirigidas justamente estas encuestas? Bueno, no, es importante tu pregunta. La encuesta es representativa de todo Bahía Blanca. Se recorren todos los barrios. Tenemos 70 zonas, la ciudad dividida en zonas. La división proviene de los radios censales trazados por el INDEC. Dentro de cada zona hay cierta densidad poblacional y eso es lo que nos lleva a recoger en cada zona determinada cantidad de hogares. Como mínimo, en general, son 15 hogares en cada una de esas zonas, como máximo son 30. Y entonces, de esa manera podemos tener una visión representativa de toda la ciudad. Por eso no es que solo vamos a barrios vulnerables o a esta zona.
sino que hay una cobertura total de la ciudad. Es una encuesta que va a levantar información de 1.500 hogares, es un tamaño muestral muy bueno que triplica al tamaño de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC en Bahía Blanca. Y entonces, como te digo, de esa manera es representativa de toda la ciudad. Luego, dentro de cada barrio se sigue un recorrido que garantiza también la aleatoriedad de la selección de los hogares. No es que vamos a tal o cual porque lo conocemos o porque me va a responder la encuesta, no. Esto es totalmente aleatorio y por eso es tan importante la difusión para que la población no tenga temor de responder la encuesta. Obviamente, si es un encuestador debidamente identificado con su credencial, son estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, llevan una carta de presentación y también quiero resaltar mucho que los datos quedan en la universidad, es decir, nosotros vamos a dar a conocer y al municipio las estadísticas que obtengamos, claro, pero no los datos desagregados, digamos, la base de datos no se comparte y a su vez dentro mismo de la universidad, del instituto, no es que yo voy a saber que Juan Pérez gana tanto por mes, no, digamos, en la encuesta se preguntan los nombres de pila nada más, pero todo eso después, cuando armamos la base de datos, se anonimiza y nadie más sabe quién es este hogar, se queda con un número nada más. Entonces, para que la gente tenga tranquilidad que no es que estamos juntando información, que después va a ser transferida a algún organismo, no, claro, nada de eso, que tengan plena tranquilidad, que esto es simplemente para estadísticas socioeconómicas que puedan, Dios quiera, informar y para bien la política pública. María, de la encuesta que hicieron en 2021 a esta, cuando se juntaron a hablar entre ustedes y con el municipio, que dijeron, che, estaría buenísimo que podamos tener datos sobre, no sé, hablamos la otra vez con María Ibáñez que nos decía va a sumarse el tema de pobreza energética. ¿Cuáles son esos ítems que ustedes dijeron, che, esto lo podemos medir y por ahí no es tan complicado incluirlo en una encuesta? Bueno, sí, digamos, en primer lugar, nosotros desde que hicimos la primera vuelta de la encuesta queríamos darle continuidad a esto. Entonces, estábamos buscando quién nos pudiera ayudar en la parte de financiación. Efectivamente, hay, digamos, por empezar, todas las dimensiones que vimos en 2021 les queríamos dar continuidad. Una muy importante es la de inseguridad alimentaria, que tuvo mucho eco y es realmente sumamente relevante, así que esa continúa. Y también la de pobreza energética, que también se hizo un informe en 2021 sobre pobreza energética, pero por ejemplo en ambas áreas hemos incluido preguntas adicionales que nos van a permitir conocer un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, para las cuestiones de pobreza energética, ahora preguntamos sobre los artefactos que se utilizan para calefaccionar o para cocinar, y entonces eso también nos permite tener una noción de la eficiencia energética que se está utilizando en ese hogar o no. Lo mismo en inseguridad alimentaria, indagamos algunas cuestiones sobre consumos de distintos rubros, grupos de alimentos y algunas cuestiones referidas a los menores de edad, y entonces también podemos saber un poco mejor si esa inseguridad alimentaria está afectando solo a los adultos del hogar o si ya está llegando a los menores de edad, lo cual obviamente hablaría de una situación mucho más severa. María, más allá de los datos que son de mucha importancia, recuerdo hablar con Gustavo Burachic, docente también de la universidad, con respecto a la importancia de recopilar datos de este tipo. Y me refiero a, ustedes lo aplican directamente para un montón de investigaciones dentro de la Universidad y del CONICET, pero ¿cuál es la aplicación que le puede dar el municipio para que la gente más o menos entienda? Bien, bueno, nosotros tanto en el 21 como ahora vamos a elaborar los informes con un nivel lo más detallado y preciso que podamos a partir de los datos, y de esa manera vamos a informar incidencia de los diferentes tipos de privaciones, simultaneidad de ciertos grupos de privaciones, es decir, un hogar que experimenta esta privación, pero además sumada a esta otra y a esta otra y a esta otra, y cuáles son esos patrones más recurrentes de privaciones conjuntas. Vamos a, como digo, ofrecer dentro de cada una de estas dimensiones una descripción lo más detallada, como una radiografía de la situación social bahiense. Luego, la realidad es que queda en el ámbito de la
política pública, de la gestión, de la capacidad de gestión, de la creatividad, del liderazgo, de la voluntad y todo lo que podamos pensar, ¿qué se puede hacer con eso? Digamos, nosotros podemos informar, podemos dar ideas, sugerencias de política económica. Por ejemplo, en general, digamos, uno encuentra que las intervenciones a veces son aisladas y en muchos casos, a veces está bien, porque a veces un hogar tiene una privación en particular y con ayudarlo en esa cuestión en particular ya es un cambio, un giro de 180 grados. Pero hay veces que hay hogares en mucha marginalidad, que hay muchas privaciones superpuestas y no basta con, no sé, una transferencia monetaria, una tarjeta celeste municipal. Con eso no le vas a ayudar demasiado. Entonces, para ese tipo de hogares hay que pensar intervenciones coordinadas, intersectoriales. Ahora, ahí ya entra en el ámbito de la política pública, si eso se logra o no. La política a veces suele ser muy compartimentalizada. Yo tengo mi secretaría, vos tenés la tuya, cada uno tiene su presupuesto y cada uno hace lo que mejor le parece, ¿no? Eso es muy frecuente en la política. Entonces, bueno, esperamos que esto permita romper esas barreras y permitir una cooperación intersectorial. María, por último te quería preguntar, porque obviamente nos contaron desde la universidad y de las personas que trabajan con comunicación del instituto sobre cierta dificultad. ¿Podés repetir un poco cómo es el formato, quiénes se acercan? Habéis dicho que son estudiantes que tienen carta de presentación y demás, para que se saquen esa preocupación que quizás la gente está teniendo cuando le tocan la puerta. Sí, te agradezco esta pregunta porque, bueno, hay barrios en donde estamos teniendo mucho rechazo, hay otros en donde, tengo que decirlo, alguna encuestadora ha sido maltratada, ¿sí? En el sentido así, le han dicho barbaridades y nos duele mucho porque es una estudiante trabajando y tratando de hacer, no solo un poco ganándose el pan, sino también cumpliendo una función social para toda la ciudad. Entonces, son estudiantes de la universidad, tienen una credencial que tiene el logo del instituto, que está firmada por la directora del instituto, la doctora Silvia London. Hay una carta de presentación firmada por mí, que soy la coordinadora del operativo de campo. El encuestado puede sacarle una foto a esa carta de presentación. La encuesta se hace afuera de la vivienda, ningún encuestador entra a las viviendas. Y bueno, como digo, se preserva el secreto estadístico, ¿sí? Y como una pequeña, en un gesto de agradecimiento, y no tenemos mucha plata, pero con esto tratamos de tener gratitud hacia todos los que voluntariamente acceden a hacer la encuesta, va a haber un sorteo por 2 órdenes de compra en la cooperativa obrera, entre quienes participen, uno por 100.000 pesos y otro por 60.000 pesos. Obviamente es nada, pero bueno, es una pequeña motivación para responder. Pero ante todo pedimos ser amables, buen trato hacia nuestros encuestadores. También tengo que decir que hay muchas personas, no muchas, pero algunas, tuvimos 4 o 5 casos de personas que luego llamaron a la universidad para verificar si la encuesta era fidedigna y todas resaltaron la amabilidad de los encuestadores. Así que bueno, no tengan miedo, la encuesta es fidedigna, por supuesto chequen que es alguien identificado, ¿no? Y los estudiantes realmente están haciendo una labor excelente, con muchas ganas, con mucho sacrificio. Ahora tenemos buen clima, pero nosotros empezamos el 28 de mayo. Hubo días de mucho frío y ellos igual estaban en la calle tratando de levantar sus encuestas. María, recién mencionabas, es algo al pasar, ¿no? Pero y en paralelo también a lo que mencionás, respecto de la encuesta permanente. Hoy la muestra es muy pequeña, ¿no? Bueno, la muestra varía porque también, así como nosotros encontramos dificultades para hacerla, el INDEC también tiene encuestadores como nosotros, ¿no? Esto es difícil. Hoy en día realizar encuestas es una tarea complicada. La EPH tiene una muestra por trimestral, porque ellos levantan a lo largo de todo el año, ¿sí? En los 4 trimestres, pero por trimestre está entre 300 y 500 hogares. Varía un poquito, seguramente también dependiendo un poco de la tasa de no respuesta que enfrentan en cada ronda. Normalmente está más cerca de los 500 que de los 300. Durante la pandemia el tamaño muestral cayó estrepitosamente porque además tuvo que ser telefónica y demás. Bueno, ahora ya volvieron, ya hace tiempo, ¿no?, a la presencialidad, pero de todas maneras, aun cuando sean 500 hogares, ustedes piensen que en nuestra meta son los 1.500 hogares. Claro, entonces 3 veces, ¿no? El margen de error de las estimaciones va a ser mucho menor. ¿Hablaste del triple, básicamente, en cuanto a cantidad? Claro, porque si es una muestra de 500 la del INDEC y nosotros 1.500, por eso señalaba que el triple, si no más, cuando la muestra del INDEC es más chica, cuando es menor de edad, 500 hogares.
María, muchísimas gracias por atendernos y hablar un rato sobre el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Un Adiós. abrazo. La palabra de la investigadora del CONICET, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur.